Juan Villoro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en New York One Noticias. Qué gusto de verte otra vez, Fernando, por acá. Fíjate que me llamó mucha la atención este nuevo movimiento que ya han llamado Teatro por la Dignidad en México, que hicieron un manifiesto, es algo muy reivindicativo del momento que se vive, y quisiera que me hablaras un poco de esto cuando dicen en el manifiesto: el teatro existe para derribar muros. Sí, es una convocatoria que hizo un grupo de gente de teatro en México para reaccionar desde los foros a la situación que México vive respecto a Estados Unidos, que desde el triunfo de Donald Trump, pues se han puesto en cuestión muchas cosas para nuestro país. Una de ellas es la condición de los migrantes, gente que de pronto enfrenta las posibilidades de ser deportada. Pero esto viene de tiempo atrás. Hay que recordar que el presidente Barack Obama deportó a más de 3 millones de mexicanos, que es una cifra récord. Entonces, el tema de la migración, el tema de nuestra identidad, de nuestra soberanía, la independencia, la relación convulsa que hemos tenido con los Estados Unidos. El dictador Porfirio Díaz decía: pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Es una situación que tenemos que compartir y que de alguna manera ha convertido, como ha dicho Gloria Anzaldúa, una gran intelectual chicana, a la frontera en una cicatriz, ¿no? La ha convertido en una herida abierta. Entonces, desde el teatro ahora queremos reaccionar. Hicimos un primer manifiesto, luego hicimos un segundo, y hemos convocado a la gente a que escriba obras de teatro inéditas sobre la relación México-Estados Unidos en todos los niveles. Hay un concurso de teatro, se publicó esto en la revista Paso de Gato. Va a haber el encuentro de teatro comunitario dedicado también a esto, primero en la Ciudad de México y luego en el resto del país. Y tienen una característica: todas estas obras han pedido que tengan no más de 4 personajes y que sea fácil de mover. Efectivamente, ¿no? Porque se trata de que esto sea un movimiento eficaz. Hay un antecedente muy interesante, Fernando. En 1994, cuando los zapatistas se levantaron en armas para protestar por la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que convertía a México pues en un eslabón más de la globalización comercial mundial, olvidando a los pueblos originarios, olvidando la multiculturalidad que deberíamos honrar en México. Entonces, en el 94, un grupo de gente de teatro hizo lo que se llamó el teatro clandestino, que fueron obras en donde se tocara el tema de los indígenas en México, cómo pertenecían a la modernidad, y se escribieron obras que podían ser representadas. La gente se involucró gratuitamente en esto, y de ahí quedaron varias obras, como suele ocurrir en todos estos movimientos. Algunas fueron mejores que otras, ya se dejaron de representar unas, pero otras se siguen representando. Entonces queremos que suceda lo mismo, queremos que el teatro no sea ajeno a lo que estamos viviendo en México. Oye, y estuvimos recientemente en una conferencia que diste en el Instituto Cervantes, y se te acercó una autora sudamericana que dijo estar interesada en esto, ¿no? Entonces, el movimiento puede trascender la frontera México-estadounidense. Claro, cualquier persona que se interese puede ir a nuestro sitio, que es teatroporladignidad.com. En el sitio está la información. Hay gente que ha escrito, por ejemplo, desde Argentina. Rafael Spregelburg, uno de los principales actores y dramaturgos de nuestro idioma, escribió un texto muy solidario con esto. Efectivamente, hay gente de muchos países que se está vinculando, porque el tema de la migración es prácticamente continental. O sea, no se trata solamente de recoger las voces de los mexicanos, sino de otros. Una de las cosas importantes que estamos haciendo es crear un blog en donde podamos recabar testimonios de los migrantes con un doble sentido. Que queden ahí las voces que no se han escuchado, pero que también esto pueda servir como una cantera para proyectos teatrales. Es decir, que nosotros podamos acudir a esa reserva de voces para llevarlas a la escena. Es algo exactamente, es algo de lo que queremos hacer. Entonces estamos creando redes al respecto. Y hablando de todos estos espectáculos que pueden trascender, quisiera yo tratar un espectáculo muy peculiar que se llama Mientras nos dure el 20, que es tu espectáculo de rock y literatura. Sí, fíjate que eso es una locura que surgió porque nos invitaron a un festival en México que se llama Vive Latino. Es un festival muy masivo, se presenta en el Foro Sol, pero un músico y escritor, Chema Arreola, nieto del gran escritor Juan José Arreola, decidió hacer una carpa
que tuviera el aspecto de una librería y donde se hiciera una mezcla de la palabra leída con la música. Lo que aquí en Estados Unidos se llama spoken word, ¿no? Que es esta mezcla de los poetas, los narradores, con músicos en distintas dotaciones instrumentales. Entonces estuvo, por ejemplo, Javier Velasco con el guitarrista Paco Huidobro del grupo Fobia y estuvieron otros músicos. Y a mí me tocó colaborar con Diego Herrera, que es amigo mío de hace muchos años. Él es tecladista, saxofonista del grupo Caifanes, es uno de los principales rockeros mexicanos, y él decidió hacer algo que me pareció sumamente atrevido, Fernando, que es darle atmósfera a historias mías, es decir, que la música no fuera incidental. En vez de que yo hablara un rato y luego entrara una guitarra, un piano o alguien cantara, él me dijo, no, vamos a convertir tu historia en una canción. No van a ser canciones cantadas, sino canciones contadas. Entonces, toda la parte literaria está arropada por la música. Ese fue el origen. Hicimos 2 relatos de mi libro Tiempo Transcurrido, que es un libro que yo publiqué hace 30 años y tiene que ver con 18 años mexicanos, todos ellos relacionados con cambios en la música de rock. Es como un calendario azteca con música de rock, de 1968, el año del movimiento estudiantil, a 1985, el año del terremoto. Entonces, cada una de estas historias tiene que ver con la influencia de la música de rock en México, la generación de subculturas, todo esto. Entonces, Diego escogió 2 para Vive Latino. Estábamos preparados pues para divertirnos un rato, pero bueno, a la gente le pareció bien y entonces decidimos hacer un concierto en el Museo del Chopo, que es un santuario de la contracultura en México, y luego de ahí surgió la grabación de un disco, hicimos un vinilo, luego nos fuimos de gira y rematamos hace poco en el Teatro de la Ciudad, una cosa que yo jamás pensé que pudiera suceder. Para un rockero como Diego Herrera o como Alfonso André, baterista de Caifanes, que forman parte del grupo al que hemos llamado la banda Betibe, ¿no? Para ellos un auditorio de 1,300 personas es una reunión íntima, pero para un escritor es algo monumental. Entonces ha sido todo un ejercicio y lo que yo he tratado de conservar ahí es la lectura. Es decir, yo no rapeo, para fortuna del público no canto y ni siquiera recito, o sea, no me aprendí los textos de memoria. Es leer y tratar de demostrar que la palabra hablada, la palabra leída puede tener la intensidad de una guitarra eléctrica, puede convivir con ella. Y eso es lo que hicimos en este espectáculo mientras nos dure el 20, la nueva edición de mi libro Tiempo Transcurrido, hecha por el Fondo de Cultura, incluye un CD con este material musical, con las rolas, exacto, que son rolas contadas. Y también hay textos de otros autores, entre ellos Luis Humberto Crosswhite, gran escritor de Tijuana, que tiene una misa fronteriza. Entonces ahora, en tiempos de Trump, decidimos nosotros también representar esta liturgia que trata de la necesidad de abolir las fronteras. Y el caso de Chicago, ¿no? Bueno, Chicago, esa es una historia para mí muy peculiar que me contó un taxista realmente. Era un taxista que había vivido en Chicago y yo no conocía en aquella época la ciudad de Chicago y él trató de explicarme cómo era esa ciudad donde había vivido. Pero para que yo entendiera, hizo una transposición muy interesante a la Ciudad de México. Es decir, tradujo una ciudad en otra. En vez de darme las coordenadas de Chicago, por ejemplo, en vez de hablarme de la Milla Magnífica y nada más, me decía, allá Paseo de la Reforma se llama la Milla Magnífica y usted va por Paseo de la Reforma rumbo a la Villa de Guadalupe y en la Villa de Guadalupe vive la comunidad china. Y entonces me iba explicando cómo era Chicago, pero en realidad lo único que hacía era describirme la Ciudad de México. Entonces era un Chicago Distrito Federal y fue una historia muy simpática que también forma parte de este proyecto. Y finalmente, Juan, el Arrecife, la novela que ha sido traducida al inglés, llega y, bueno, estás por presentarla, está ya por salir, y esta experiencia es muy enriquecedora porque creo que el Arrecife tiene todos los elementos que le gusta a la gente como novela de misterio, como novela de aventuras, pero al mismo tiempo el trasfondo de
México y las transnacionales y todo esto. Sí, Arrecife es una reflexión sobre la atracción por la violencia. México ha vivido inundado en asesinatos en los últimos años y yo quise, bueno, reflexionar sobre esta condición del ser humano que no deja de ser un depredador y la atracción que para ti puede tener la violencia o el riesgo, ¿no? El hecho de que la gente practique deportes extremos, juegue a la ruleta rusa, coleccione arañas venenosas, el peligro atrae, ¿no? Si te dicen, cuidado con esa chica que ya vi que te gustó, es muy peligrosa, todavía te gusta más muchas veces, Claro. ¿no? Entonces, Arrecife se ubica en un resort en la Riviera Maya, en donde los programas de entretenimiento tienen que ver no con los deportes habituales que se hacen en los destinos de sol y playa, sino que tiene que ver con situaciones sociales. Por ejemplo, hay una supuesta guerrilla con la que puedes entrar en contacto, es posible que te secuestren, puedes tener un susto. Entonces, esta adrenalina que te da el peligro de ir al tercer mundo, a que te pase algo extraño, peligroso, pero desde luego deseando que todo salga bien al final y puedas disfrutar de un cóctel margarita tranquilamente, eso es lo que propone una persona que organiza estos programas de entretenimiento que son una especie de parque temático de la sociedad mexicana. Y naturalmente, al querer controlar esto, al querer este empresario jugar a ser una especie de dios de ese pequeño mundo, algo falla, hay un crimen real y se desata un problema que justifica que exista la trama y la novela. Y esto tiene que ver con la violencia y la corrupción reales que rodean este espacio encapsulado, este resort. Entonces, pero también es una historia de amistad, parcialmente de amor, en fin, Arrecifes bastantes cosas. Pues ya nuestra audiencia podrá leerla en español o en inglés, ya tiene la opción para los que prefieran. Y muchísimas gracias, ojalá que el 20 llegara hasta acá. Bueno, hasta pues Estados Unidos. si nos invitan, nosotros encantados de seguir presentando esto. El título viene de las monedas de 20 centavos que activaban los teléfonos públicos. Había una cantinela que decía, para continuar, deposite sin colgar otra moneda. De ahí salió mi libro Tiempo Transcurrido y en México se utilizan frases como se me acabó el 20, quiere decir ya no puedo hablar porque se me ha terminado la moneda que compraba ese tiempo. Por eso hicimos mientras nos dure el 20. Y bueno, creo que ahora también en esta charla ya por lo pronto se acabó el 20. Muchísimas gracias, Juan. Enhorabuena, mucha suerte para todo y esperamos verte pronto. Gracias a ti, Fernando.